Buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez y os traigo lo que es para mí uno de los mejores cuchillos de bushcraft del mundo, sino el mejor cuchillo de bushcraft del mundo para mí, ¿eh? Ya sabéis, como para gustos los colores, o cada uno tiene un culo y cada culo es diferente, ¿no? Ya sabéis como suelo decir, ¿no? Se trata de este que estáis viendo aquí. A ver si sabéis decirme. Es un cuchillo muy conocidísimo americano, de una marca americana ya. Así la funda, seguro que muchos de vosotros sabéis quién es. O qué es. Es el cuchillo Tops, el Fieldcraft. Es un cuchillo que a mí me encanta, ya lleva en el mercado unos cuantos años. Yo intenté hace unos años hacerme con él, pero por ciertas razones no lo conseguí. Pero ahora que se me ha presentado la oportunidad, que he tenido el dinero que me está dando el canal, pues he podido comprar este cuchillo. Y la verdad es que estoy encantado porque ya me gustaba en fotos, en vídeos y en todo, pero tenerlo en la mano realmente es una pasada. Es un cuchillo impresionante, de verdad. Tiene una ergonomía. Es un cuchillo hecho por Tops, sabéis que es la empresa americana. Una empresa americana que hace unos cuchillos buenísimos y es un diseño de los hermanos del bushcraft, Brothers of Bushcraft, que es un grupo americano dedicado a enseñar el bushcraft, dedicado a enseñar técnicas primitivas, enseñar a desenvolverse un poquito en la naturaleza. Es muy conocido en Estados Unidos, ¿no? Y esto es un diseño de ellos. Se nota que es un cuchillo diseñado por gente que está en este mundillo, ¿no? En la mano se siente muy bien. Ahora lo vamos a ver más de cerca, os voy a acercar la cámara para que lo veáis, pero concretamente, y las medidas os las iré poniendo a lo largo del vídeo también. Este es un modelo, hay diferentes modelos, hay diferentes tamaños, hay 3 tamaños concretamente, y hay diferentes aceros, ¿no? Pero este es concretamente un modelo que os estoy poniendo aquí, para que sepáis qué modelo es, que son en cachas de G10 y es en acero 154 cm. Pero bueno, vamos a verlo, pero más de cerca. Bueno, chavales, ya tenéis aquí el cuchillo, os lo voy a enseñar más de cerca. Aquí tenemos la funda, que ya hablaremos de ella, y aquí tenemos el cuchillo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene en la hoja. La hoja tiene el acero marcado, el acero 154 cm, que es un hermano americano del japonés ATS-34, un acero que en su momento era un acero premium y que ahora sigue estando arriba de todo. Son unos aceros que se dejan afilar muy bien y que retienen muy bien el filo. Aquí tenéis la marca de Tops. Y luego tenéis aquí el símbolo de Brothers of Bushcraft, que como veis pone aquí el modelo Fieldcraft by Brothers of Bushcraft, y aquí es un número de serie de seguimiento, creo que es, ¿no? Bueno, como veis, el cuchillo, os dije que os iba a hablar un poquito de las medidas, pero quiero que lo comparéis con un muela que tengo aquí, el muela Kodiak, y nuestro Bushcrafter. Más que nada, os voy a decir las medidas, pero para que os hagáis una idea. El muela Kodiak lo tiene mucha gente, así que mirad más o menos el tamaño que tiene, ¿no? Le quitaría unos 3 centímetros y algo, 3 centímetros y medio al muela Kodiak, y al nuestro 2 centímetros por ahí. Bueno, ya veis más o menos cómo es. Este es el grosor de nuestro Bushcrafter y el S, que son 5 milímetros. Este mide 5 milímetros y este más o menos también son 5 milímetros. Bueno, os voy a hablar un poquito ahora, sí, de las medidas. Bueno, las medidas tiene un total de 25 centímetros y este modelo concreto tiene 120 milímetros de hoja. Existe otro con 93 milímetros de hoja y otro en 110 milímetros de hoja, creo. Existe la navaja, que son 111. Es un cuchillo que para el bushcraft y como un solo cuchillo, la verdad es que es muy bueno. Un cuchillo con unas medidas muy buenas. Tiene 3 centímetros de pala y ya os lo digo,
son 5 milímetros de grosor, y el cabo tiene un grosor de 1,7 por ahí. Pero bueno, ya os digo, el cabo tiene una serie de, no sé si los veis, tiene una serie de aligeramientos, y esta formita del cabo, que a mí me encanta, que se adapta muy bien a la mano, pese a lo finito que es el cabo. Nuestro Bushcrafter es un poquito más gordo y te llena un poquito más la mano, pero la verdad es que este se adapta también muy bien a la mano. Pese a que el nuestro es más gordo y se agarra muy bien, se adapta también perfectamente a la mano. Se ve que es un cabo muy estudiado por esta gente que son especialistas en bushcraft. Ya os digo que son muy conocidos allí, y como veis pone Made in USA. Tiene esta pequeña dactilera, que ya sabéis que a mí las dactileras no me gustan mucho y agarra muy bien, pero bueno, si tenemos que usarla durante un tiempo muy prolongado, no sé cómo nos acabará el dedo, la verdad. En cuanto a los materiales de las cachas, son en G10, un G10 que es muy agradable y no resbala mucho, es casi como si fuera una micarta, ¿eh? Está muy bien, tiene 2 tornillos y más el agujero o el casquillo para el cordón fiador, que también aguanta de la cacha y que, como veis, es muy considerable. Otra cosa, tiene unos aligeramientos aquí para hacer el fuego por fricción. Lo tiene en los 2 lados, con lo que para zurdos y diestros va fenomenal. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el vaciado. El vaciado es un vaciado plano, pero que hace la transición para el filo, creo, de manera convexa. Y creo que el filo es convexo, lo que le da también una robustez muy buena. Como ves, es muy parecido al de nuestro Bushcrafter. Este es un poquito más alto, pero es parecido a nuestro Bushcrafter porque nosotros, para diseñar el Bushcrafter, nos fijamos mucho en el vaciado del Tops, del Fieldcraft. Por eso es tan parecido. Este es acero y este es como si tuviera ahí una pequeña transición para el filo en convexo, que me estoy liando. Y ya veis, la punta también son las 2 puntas muy robustas. La verdad es que es un cuchillo que me gusta mucho, no pesa mucho. Ahora vamos a mirar lo que pesa. Tengo aquí la pesa y vamos a mirar lo que pesa. Solo el cuchillo pesa 296 gramos. Y si pesamos la funda, 130 gramos. Un poco por ahí andará, más o menos. Y si el conjunto pesa 422 gramos, es un cuchillo bastante. El Easy pesa mucho más. Pero mirad, os voy a poner el Bushcrafter, estos son 422 y el Bushcrafter son 374, más o menos. Bueno, es más pesado pero bueno. Pero ya veis, es un cuchillo que a mí me encanta. Vamos a hablar un poquito de lo que es la funda, ¿no? La funda, veis que tiene esta especie de joroba aquí, que es la que ayuda a empujar el cuchillo para atrás para desenfundarlo, y es muy cómodo. Es un cuchillo que tiene mucha suavidad a la hora de salir y de entrar, pero que queda perfectamente encajado. El Kydex se le ve que es muy bueno. El Kydex es un material muy bueno, y aquí tiene este talí metálico o clip, como lo queráis llamar, que gira en diferentes posiciones. Como veis, en el papel pone que no lo toquemos porque ya está ajustado para que no se afloje, no sé cómo el tiempo, como le dirá. Y aquí tiene este acople para poner el ferrocerio. Hay modelos que tienen 3 barras, la de magnesio, la ferrocerio y otra más que no sé cómo es. Este trae el ferrocerio solo y trae el pito que estáis viendo aquí, que suena muy bien. No lo doy más fuerte pero ya veis, queda muy bien acoplado. A mí no me gusta llevar esto colgado, o sea que se lo quitaré y le pondré una goma aquí para que no me caiga. Ya veis, es un conjunto
Precioso. Yo os recomiendo que si tenéis alguna cuchillería cerca y tiene este modelo, que lo tengáis en la mano. Lo tenéis los tres modelos, cualquiera de los tres modelos yo creo que pueden ser perfectamente buenísimos, ¿no? Yo os lo digo, para mí es uno de los mejores cuchillos de bushcraft que existen, junto con nuestro bushcrafter, ¿no? El cuchillo que hemos diseñado nosotros. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ahora me despido de vosotros. Bueno, chavales, hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado este cuchillo, que a mí me encanta. Yo os lo digo, os recomiendo que os hagáis con él, porque es el cuchillo que en cualquier situación, tanto de bushcraft como de supervivencia, os va a quitar de muchísimos problemas. Sabéis que yo muchas veces cuando me preguntáis qué cuchillo cogerías si tuvieras una situación de supervivencia en la que tuvieras que salir, pues yo siempre he dicho que el Easy, ¿no? El Easy 5 que tengo, porque es un cuchillo robusto y es un cuchillo que lo aguanta todo. Pero yo creo que este cuchillo está tan bien diseñado que no sé yo si dejaría el Easy y cogería este, porque yo creo que es un cuchillo muy robusto, el acero me gusta mucho. Hay muchos que nos gusta el acero al carbono, que tiene el Easy 5, que es el 1095, pero este es un 154 cm, que no es que sea, es un acero inoxidable, no es que sea muy resistente a la corrosión, porque le salen picaduras y todo eso, pero para los que no os gusten los aceros al carbono, pues esta es una opción. Tenéis también este cuchillo en acero al carbono, ya os dije, tenéis tres modelos diferentes. En la descripción del vídeo igual os dejo una página, un enlace, perdón, a la página donde lo compré, y ahí podéis ver los diferentes modelos que existen. Bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.